¿Qué harías si un día despertaras y todo lo que amabas ya no estuviera? Si alguien, por odio o venganza, destruyera en segundos la vida que te costó años construir. Hoy conocerás la historia de Beverly Bass, una mujer cristiana que vivió lo impensable. Y aún así, eligió perdonar. Esta no es una historia inventada. No es una película. Es real, dolorosa y profundamente transformadora. Prepárate para escuchar cómo la fe puede sostenernos en medio del fuego, y cómo el perdón puede nacer incluso del dolor más profundo. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la tuya. Beverly era madre de 2 hijos pequeños, esposa de un pastor local, y miembro activa de su comunidad cristiana en una pequeña ciudad de Texas. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de amor, propósito y fe. Las mañanas en su hogar eran cálidas y rutinarias, risas en la cocina, la radio cristiana sonando mientras preparaba el desayuno, y su esposo orando en voz baja antes de salir a visitar a alguien de la congregación. Su casa era un refugio, no solo para ella y su familia, sino también para vecinos necesitados. Todo lo que tenemos es de Dios, solía decir Beverly. Y así vivía, compartiendo pan, tiempo y consuelo con quien lo necesitara. Era feliz, no rica, no libre de problemas, pero feliz, porque sabía que su fe era su roca firme. Lo que ella no sabía era que había alguien observando desde las sombras, alguien consumido por el rencor, alguien que cambiaría su vida para siempre. Él se llamaba Ronald Myers. Nadie hablaba mucho de él en el pueblo. Vivía apartado, en una casa deteriorada al final del camino. Se sabía que había estado en prisión, y que su odio hacia la iglesia era profundo. Había perdido a su familia años atrás, y culpaba a Dios por todo. Dios me quitó todo, decía, así que le quitaré algo a él también. Lo que Ronald no soportaba era escuchar las risas que venían de la casa de Beverly, ver cómo otros sí tenían lo que él perdió. Y aún peor, cómo usaban el nombre de Dios para decir que todo estaba bien. Una noche oscura, mientras el pueblo dormía, Ronald tomó una decisión. No iba a seguir observando desde la sombra. Iba a actuar. Y su blanco sería la casa de aquella mujer cristiana que hablaba tanto de perdón. Era una noche como cualquier otra. Beverly acostó a sus hijos, oró con ellos, y apagó la luz de su cuarto con una sonrisa. Su esposo ya estaba dormido, y el silencio de la casa era cálido, tranquilo, casi sagrado. Pero afuera, la oscuridad no traía paz. Ronald, con el rostro cubierto y el corazón endurecido, se acercaba sigilosamente a la casa con 2 bidones de gasolina. La noche era espesa. No había luna. Solo el sonido de grillos y su respiración entrecortada. Vertió el combustible por la entrada principal y por las paredes traseras. Encendió un fósforo. Y con una voz temblorosa pero decidida, murmuró: Dios, mira cómo te quito lo que me quitaste a mí. El fuego se encendió de golpe. En segundos, las llamas envolvieron la casa. Beverly despertó tosiendo. El humo era espeso. Los gritos de sus hijos rompieron la noche como cuchillos. Corrió. Intentó llegar a sus habitaciones, pero una explosión la lanzó contra la pared. Los vecinos llegaron al oír el estruendo. Pero era demasiado tarde. Su esposo y sus 2 hijos murieron aquella noche. Y ella sobrevivió. Beverly despertó en una cama de hospital, con quemaduras en sus brazos y el rostro hinchado por el humo. La habitación era blanca, estéril, pero lo más doloroso era el vacío. A su lado no estaban las voces que solían darle los buenos días. No estaban sus hijos. No estaba su esposo. Una enfermera bajó la mirada. Un médico habló en voz baja. Y el mundo de Beverly se detuvo. Gritó. Lloró. Golpeó la cama con todas sus fuerzas. No podía comprender cómo un Dios de amor había permitido algo tan cruel. Una noche, sola en la habitación, se arrodilló junto a su cama. Su piel dolía, su alma estaba rota, pero sus labios se abrieron para decir algo que solo la fe podría pronunciar. Dios, no me quites también la fe. Ya lo perdí todo, pero no me dejes perderte a ti. Ese fue el inicio de una lucha interna. Entre el odio y el perdón. Entre la rabia y la esperanza. Entre la justicia y la gracia. Pasaron varias semanas. Beverly ya podía caminar, aunque con dificultad.
La comunidad, devastada por la tragedia, organizó vigilias, oraciones y ayuda para su recuperación. Una mañana, el sheriff llegó al hospital con una noticia. Habían arrestado al responsable. Había sido él, Ronald Myers, un hombre del mismo pueblo. Un rostro que ella apenas recordaba, pero que había pasado frente a su casa muchas veces. El fuego fue intencional, premeditado, perverso. Y ahora, Beverly tenía la opción de asistir al juicio. Cuando entró a la sala del tribunal, sus piernas temblaban. No por miedo, sino por el peso de lo que iba a enfrentar. Allí estaba él, esposado, con la cabeza baja. El hombre que le arrebató todo. El que incendió su hogar. El que causó la muerte de sus hijos y su esposo. Podía odiarlo. Podía gritar. Pero en su interior, una voz suave la detuvo. Beverly, no eres tú quien juzga. Eres mía. Y lo que es mío, no está hecho para odiar. Ella se quedó en silencio. Y lloró. Porque algo en su corazón estaba comenzando a quebrarse. Pero no hacia el odio, sino hacia algo mucho más difícil, la compasión. Pasaron los días. Luego las semanas. Ronald fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Muchos en el pueblo lo celebraron. Para ellos, justicia había sido servida. Pero para Beverly, algo seguía pesando. Cada noche, al orar, su corazón era invadido por una imagen que no la dejaba en paz. El rostro del hombre que lo había destruido todo. Y una voz insistente en su interior le decía: «Perdónalo». «No, Señor», respondía entre lágrimas. «Él no lo merece. Nadie en su lugar lo merece». Pero la voz de Dios no callaba. Un domingo por la mañana, Beverly pidió hablar en su iglesia. Se subió al púlpito, con la voz temblorosa, y dijo algo que heló a todos los presentes. «He decidido perdonar a Ronald Myers. No porque sea inocente. No porque merezca misericordia. Sino porque Cristo me perdonó primero a mí. Y no puedo seguir predicando amor, mientras cargo odio en mi alma». La iglesia entera quedó en silencio. Pero en el cielo, hubo fiesta. Beverly escribió una carta a Ronald, desde lo más profundo de su alma. «Te perdono. No porque lo hayas pedido. Ni porque lo merezcas. Sino porque el Dios que habita en mí me ha enseñado a amar como Él ama. Oro por ti, para que un día conozcas a Jesús». Ronald había estado en prisión durante meses, aislado, rodeado de odio y rencor. Su vida había sido un ciclo de ira y venganza, y aún no entendía cómo alguien como Beverly podía hablar de perdón, después de lo que le hizo. Un día, el oficial de prisiones le entregó una carta. No era una carta de un abogado. No era una carta de alguien de su familia. Era una carta de Beverly. La mujer a quien había destruido. La mujer que, a pesar de todo, había decidido perdonarlo. Ronald la leyó varias veces, entre incrédulo y enfurecido. No podía creer lo que estaba viendo. «Te perdono», le decía. «Te perdono porque Cristo me perdonó». Una lucha interna comenzó en su pecho. No podía ignorar esas palabras. ¿Cómo alguien podía perdonarlo así? ¿Sin esperar nada a cambio? Esa noche, por primera vez en años, se arrodilló en su celda. No sabía cómo orar, ni qué decir. Pero lo intentó. Dijo: «Dios, no sé si merezco tu perdón. Pero si de verdad me amas, entonces perdóname». Algo dentro de él cambió esa noche. Un peso se levantó de su corazón. Y en su alma, por primera vez, sintió una paz que no conocía. Las semanas siguientes fueron distintas. Ronald, el hombre que antes odiaba todo lo que tenía que ver con Dios, ahora no se despegaba de la Biblia que un capellán le entregó tras recibir la carta. Leía, subrayaba, oraba, lloraba como nunca antes lo había hecho. No porque buscara consuelo, sino porque comenzaba a entender lo que jamás había creído. El amor inmerecido de un Salvador que murió por él. En la cárcel, Ronald comenzó a asistir a estudios bíblicos. Poco a poco, otros reclusos notaron algo extraño en él. No gritaba, no discutía, no se aislaba como antes. Había algo diferente en su mirada. Paz, luz, algo que ni siquiera las paredes de concreto podían apagar. Una mañana, durante una pequeña reunión con otros internos, Ronald pidió hablar. Con voz entrecortada dijo:
Hoy quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo maté. Yo destruí. Pero Él me perdonó. Y si Él pudo cambiar el corazón de la mujer que más herí, entonces también puede cambiar el mío. Ese día, Ronald fue bautizado en una tina improvisada dentro de la prisión. Sus lágrimas se mezclaban con el agua. Y por primera vez en su vida, era verdaderamente libre. Pasaron algunos años. Beverly reconstruyó su vida poco a poco. Nunca olvidó, pero eligió no vivir atada al pasado. Se convirtió en conferencista, compartiendo su historia en iglesias, escuelas y cárceles. Llevaba un mensaje claro, poderoso, casi imposible de creer. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Un día recibió una carta. Era de Ronald. No puedo devolver lo que te quité, pero quiero que sepas que tu perdón me llevó a Cristo. Gracias por haber sido la voz de Dios cuando yo solo merecía silencio. Tiempo después, con autorización especial, Beverly accedió a visitarlo. Cuando se encontraron, no hubo odio, solo lágrimas. Ronald, con la voz quebrada, se puso de pie y dijo algo que nunca creyó decir. Gracias por no odiarme. Gracias por mostrarme a Jesús, incluso cuando yo no lo buscaba. Beverly lo abrazó. Y en ese abrazo, 2 vidas quebradas fueron tocadas por el cielo. Hoy, Ronald sigue en prisión, pero predica a otros internos. Bautiza, ora, aconseja. Y Beverly continúa contando su historia, repitiendo una frase que lo resume todo. No fui yo quien perdonó. Fue Cristo en mí.